Hey, pues bienvenidos al nuevo episodio de Creative, el podcast de creatividad donde cada semana vamos a hablar de historias, personas y anécdotas que nos hicieron las personas creativas que somos ahora. Y ya lo pude decir sin trabarme. Aprovecho un espacio tranquilo, o de tranquilidad aquí en mi mini home studio para poder grabarles este nuevo episodio. Ya pues venimos de un episodio con Leonel que la verdad, si no lo han escuchado, vayan. Ahí vamos a hablar un poquito de la educación del cine y hablamos más bien de pues más o menos nuestra formación como diseñadores gráficos, que pues como si lo supieron y si lo escucharon, saben que Leo, que Lolo pues, así lo conozco yo. Él votó diseño gráfico y se quiso ir a video, a audiovisuales. Y pues es un paso que la neta pocas personas están dispuestas a dar. Pero esta semana, después de estos capítulos, más bien desde del capítulo que fue hace 2 semanas, todos tenemos un sueño artístico frustrado, me llegaron varios mensajes a mi cuenta de Víctor Juárez, que es con K. No voy a decir que fueron un montón, fueron si acaso unos 2, 3 mensajes de personas que sí me escuchan y que pues han estado al pendiente y que han estado escuchando todos estos episodios. Porque hice un pequeño, ¿cómo se llama? Una pequeña incisión, eso es como una cortada. Hice un inciso sobre de que una vez que mi abuela me dijo que esto del diseño gráfico y esto de la creatividad, pues me iba a dejar prácticamente pobre y en la calle. Y pues actualmente no soy pobre ni en la calle, tampoco tengo la mayor cantidad de dinero que quisiera tener, pero tampoco me estoy muriendo de hambre. Y las preguntas que me dejaron y que me dijeron fue así como de cómo le hiciste o cómo fue que tú le dijiste a tu familia, oye, no quiero ser abogado, no quiero ser doctor, porque pues, muchas personas como que tenemos ese trauma de que no, tengo que hacer algo que haga dinero y pues no todo ahorita hace dinero. Pero bueno, de las preguntas que me dijeron es que cómo fue que yo salí del closet creativo, se puede decir, con mi familia, decirles, ¿saben qué? Quiero ser diseñador gráfico, en mi caso. Y ya después, cuando se enteraron que hacía fotografías y ahorita que estoy con ya más proyectos, sigue siendo un reto, pero pues voy a empezar desde el principio. Va a parecer un poquito como el primer capítulo y de qué es mi experiencia como en el ramo creativo, pero esto ya es más apegado a mi vida personal y de cómo fui yo. Pero todo empezó, pues ya como lo saben, empezó con el cine, siempre ha sido el cine. Pero no fue hasta que ya me salí de la prepa. Yo duré 2 años sin más que trabajar. De salir de la prepa en el 2010. Y más o menos por esas fechas es cuando yo tenía todavía la banda que yo tenía de música, de covers de aquí de Guadalajara. Y yo seguía haciendo los flyers, o sea, si ya escucharon el primer capítulo, saben que yo hacía mis flyers ahí en Paint, todos mal hechos. Si los quieren, pídanmelos ahí para que vean qué horribles eran. Por ahí tengo los impresos, todos culeros, pero ahí están. Pero cuando yo intento salir a decir que quiero estudiar algo, pues fue primero diseño industrial. Y técnicamente, si ahorita que lo pienso más fríamente, el decidir por diseño industrial fue más por una salida fácil en el sentido de que, pues si quería estudiar algo que tenía que ver con creatividad, algo que que me hiciera más que nada estar en un lugar que yo quisiera y no nada más en una oficina de lunes a viernes o de lunes a sábado tales a tales horas. Y no sentirme estancado, porque a veces esa es mi mayor motivación, como no sentirme estancado también. Y entonces fue cuando pues dije, diseño industrial suena bien. Diseño industrial tiene todo lo necesario como para decir, bueno, si estoy trabajando, si estoy en un ámbito dentro del diseño, pero no es algo que pueda considerarse como pues muy ambiguo, ¿no? Como tal, el diseño gráfico sí es medio ambiguo, también el diseño de interiores también
pues no tiene mucho auge aquí, entonces yo dije, pues diseño industrial. Y me metí a investigar al internet, ahí a checar pues qué hace un diseñador industrial. Y fue cuando me topé con el ejemplo de que ellos me pusieron el ejemplo así de que el iPod tiene que ver mucho con el diseño industrial, de que ellos son los que empezaron a ver de qué manera hacerlo más compacto, de qué manera hacer que cupieran más las canciones y de qué manera hacer que también la portabilidad y que se viera de una cierta manera fuera mejor y cositas así. Entonces dije, suena interesante y creo que tiene más que ver con el proceso industrial, como tal dice la carrera, que un proceso creativo. Y no pude estar más equivocado. Si hay personas de diseño industrial que me están escuchando, ya seguramente me mentaron la madre unas 5 o 6 veces. Es normal, está bien, lo entiendo, no menosprecio su carrera, yo fui el estúpido que pensó que era fácil. Y pues no quedé. Ya después de esa vez que hice el examen de admisión, pues fue otro paso para yo poder hablar con mi familia, porque pues sí les había dicho, no, diseño industrial, y como que les había gustado un poquito la idea, ¿no? De si, o sea, si las había vendido tan bien, que sí me habían dicho, no, sí está bien, eso sí suena a que te va a dejar dinero. Y ya cuando me puse a investigar después de que fallé en la primer intento de entrar a la universidad, ahí fue donde me puse a investigar más sobre el diseño industrial y ya fue donde entendí varias cosas de cómo es el proceso, de que sí, no solamente es en cuanto a electrónicos, sino pues pueden ser muebles, pueden ser hasta plumas, o sea, cositas muy sencillas, pero tiene que ver mucho con el diseño de las estructuras y de cómo se manejan las cosas, de la portabilidad, de la usabilidad y varias cositas que yo no estaba teniendo en consideración, que yo pensaba que era como, sí, proceso industrial, se acabó. Digo, para hacer eso mejor me hubiera metido en una ingeniería, pero no. En este sentido, pues descubrí que no iba a estar tan feliz de hacerlo. Y de hecho, ahorita más adelante les voy a contar una historia que ya tuve dentro de la escuela que tiene que ver un poquito con lo industrial. No voy a estar muy contento con este tipo de vertiente del diseño. Dije, no suena que sea para mí. Y yo ya tenía pues esta manía de estar haciendo los flyers, de incluso aventarme un logo todo feo ahí de la banda que tenía. Y pues también había otra banda que tenía y que estaba apoyando, que era de temas propios, y ellos alguna vez abrieron a Disidente y hice un flyer también ahí. Incluso también hice un video promocional ahí por el 2011, creo, 2010, 2011, que tocaron que le abrieron a Disidente. Y pues yo ya estaba como en ese caminito de empezar a hacer cosas más gráficas. No fue hasta que ya me metí directamente a checar como, a ver, qué más diseños tiene, qué más carreras tiene la universidad a la que yo quiero entrar. Y fue donde descubrí que, pues sí, tenían arquitectura, tenían diseño de interiores, tenían diseño de modas. De hecho, casi le acababan de abrir diseño de modas en ese entonces, por ahí del 2015. Y ya me topé con diseño gráfico y a todas metí. Todas fue así como de, a ver, ¿tú qué haces? ¿Tú a qué te dedicas? ¿Tú en qué puedes laborar? Y ya, cuando llego y entro a diseño gráfico, a ver como todas las vertientes de diseño gráfico, y si ustedes lo quieren hacer y no saben qué estudiar, si tienen 18, 20, 25, 30 años y no han estudiado y no saben qué estudiar, nunca es tarde, eso sí, aprendan lo de mí. Entré ya a la universidad de cerca de 24 años, ahorita ya tengo 28, fue a los 24 años. Y pues yo era el dinosaurio ahí, todos acababan de salir de la prepa casi, tenían 20 años, 18 años, había gente ahí que acababa de salir de la prepa y luego entró. Yo pues obviamente me tardé mis 2 años, primero 2 años en saber qué quería estudiar y luego 2 años en aplicar, que ahí se dividen los 8 intentos. Digo, sí, ¿no? Bueno, soy malísimo en matemáticas, pero sí fueron 2 intentos por año, no, entonces fueron los 4 años. Fuck. Sí, no, sí estuve intentando mientras estaba trabajando, no me acordaba de eso. Bueno, ya después de haber destapado esta cloaca mental, pues
fue cuando yo entro a investigar esto del diseño gráfico y empiezo yo a ver las vertientes que tenía, ¿no? Pues fotografía, diseño, manipulación de imágenes. En editorial, ¿no? Pues la maquetación y implementación de tipografías en, en los libros o en las revistas o en las páginas web. Y ya me fui poquito a poquito como más encariñando o llamando la atención de esta carrera de diseño gráfico. Y ahí fue donde yo pues dije, no, no me llama la atención otra cosa más que esto. Y más que nada porque pues vi la vertiente de, ¿cómo se llama? La vertiente de manipulación fotográfica o de montaje fotográfico, que después descubrí el matte painting, que también eso me terminó de convencer. Dije, no, yo necesito entrar a diseño gráfico porque esto es lo que hacen los diseñadores gráficos. Y ahí fue donde dije, bueno, suena bien, suena interesante. Y ahí fue donde también tuve mi primera confrontación con la realidad en cuanto a decirle a mis papás, para empezar. Ellos, mi mamá sobre todo, mi madre sobre todo, fue la persona que más me dijo, bueno, si eso crees que te vaya a hacer feliz, hazlo. Si crees que eso te vaya a hacer despertarte, hazlo. O sea, no. Ella fue la que me dio el consejo de no quiero que te despiertes un día y digas, ay, ¿por qué tengo que ir a trabajar? Sino que un día te despiertes y digas, bueno, voy a trabajar, pero voy a trabajar de algo que a mí me gusta. Y pues mi papá fue muy indiferente en el sentido de que, bueno, pues vas a seguir estudiando, porque para esto yo, pues parte de mi sueldo se estaba dando en la casa. Entonces hubo un como pleito menor, se puede decir, porque en esos tiempos yo estaba trabajando en la misma empresa que mi papá estaba, perdón. Y pues a él le convenía más el sentido de que siguiera pues trabajando. Para esto yo ya pues fue de los tiempos donde me fui a vivir a León a trabajar en esta empresa y ya regresando porque pues estuve cerca de un año allá y fue cuando yo decidí, ¿sabes qué? Pues no, de verdad me estaba sintiendo deprimido, me estaba sintiendo mal y fue donde dije, no, necesito seguir estudiando porque no me sentía realizado, porque pues pendejamente si quieren o de una manera de presión social, fue cuando pues, todos mis amigos estaban ya en la universidad, o algunos en ingenierías, otros en químicos, otros inclusive en física, y es como de, güey, o sea, soy el único que terminó la prepa y se metió a trabajar. Así que de cierta manera, pues sí era una presión psicológica sobre mí mismo. Como ya les he comentado en diferentes episodios pasados, yo soy mi crítico peor, yo soy la peor persona que se critica a sí mismo y nunca está contento con lo que hace. Entonces, sí, o sea, sí he tenido como mis pequeñas mini victorias, pero dentro de esas mini victorias siempre he encontrado como cositas que puedo cambiarle a ciertos resultados de proyectos o de cosas que yo hice y digo, no, si hubiera hecho esto hubiera sido mejor, hubiera tenido una diferente, un acercamiento distinto, hubiera resultado de una manera distinta y es en todo, no nada más en el ámbito creativo, también a la hora de relacionarme con personas y que tengo discusiones, inclusive que tengo discusiones con personas en redes, digo, ay, si le hubiera respondido esto, bueno, el sentido es como de que siempre he sido como muy crítico conmigo mismo y ahí fue donde decidí decir, ¿sabes qué? No me siento suficiente y no me siento realizado, no me siento feliz siendo la persona que soy actualmente. Y no tiene mucho que ver con felicidad, más bien yo me sentía desplazado y me sentía como sin ganas de muchas cosas y pues entré en una depresión medio, fue donde conocí más bien la primera depresión que tuve y la primera crisis existencial por ahí de mis 21 años, 22 años, de esos momentos donde te preguntas, ¿qué estoy haciendo con mi vida y qué voy a hacer para un futuro? A esto es lo que quiero hacer todo el tiempo, a esto me quiero dedicar. Entonces, ahí llegué a un punto de quiebre horrible donde pues básicamente me mantuve pues encerrado allá en la casa de León, sin hacer nada, sin salir. Básicamente como ahorita de la pandemia, pero en aquel entonces sí era voluntario. Bueno, ahorita también, pero en el sentido de que, bueno, me mantuve encerrado sin necesidad de estarlo. Y
ya fue donde hablé con mi papá, hablé con mi familia y les dije, ¿saben qué? Necesito regresar y quiero regresar porque quiero estudiar y de ese renglón no me voy a bajar. Y ahí es donde me doy cuenta de que tuve que tocar un fondo muy horrible para yo decir, ok, necesito, o quiero más bien, quiero hacer esto de mi vida. Y sin más preámbulo fue cuando dije, ¿saben qué? Pues mi siguiente quincena, la siguiente vez que me paguen, pues, agarrar todas mis cosas, les voy a meter en una maleta y me voy a regresar en camión. Me voy a venir a Guadalajara de regreso. Sí, sí se siente como una derrota, entre comillas, porque pues, se supone que había planes de crecer allá a futuro, pero yo no me sentía contento. Yo no me sentía, dentro de lo que estaba haciendo, no me sentía nada cómodo y sabía que esto me iba a desarrollar problemas más adelante. Aparte de que pues todo el libertinaje de estar solo, que sí necesitaba un poquito más de control y ahorita me doy cuenta. Pero total, regreso a Guadalajara, regreso aquí a la ciudad y es donde yo empiezo a ser más consecutivos mis intentos a entrar a la universidad, porque sí había tenido uno en el 2000, o sea, en cuanto salí, tuve el acercamiento a diseño industrial. Fue donde tuve mi primer contacto con el diseño y con este asunto de decirle a mi familia, ¿saben qué? Yo necesito, o más bien, yo quiero estudiar esto. Yo es lo que quiero es hacer esto. No salió, entonces me metí a trabajar. Estuve trabajando en una tienda de videojuegos cerca del 2010 para el 2013, 2012, no, 2012. Y durante esos lapsos, pues yo hacía mis exámenes de admisión, pero no los hacía tan seguidos, o sea, que se hacen aquí en la ciudad para ponerlos en contexto, para la gente que no es de aquí de México o de Guadalajara. Aquí para entrar a la universidad se hacen cada 6 meses, una vez en febrero, si no me equivoco, y la otra vez en agosto. Para entrar a la universidad se hacen un examen de español, de gramática, se puede decir, de comprensión de lectura, examen matemático, examen de lógica y creo que algunos, pero eso no recuerdo si es más adelante, ya les hacen un examen de inglés. Yo la verdad para el inglés lo entiendo totalmente y lo hablo más o menos, y lo escribo bien, nada más solamente pues mi pronunciación es como, para los de México es como si Peña Nieto estuviera hablando inglés, para la gente de otros países mi inglés no es bueno, así se lo dejamos sencillo, mi inglés no es nada bueno en cuanto a hablar, a entender, ¿cómo se llama? Entender, escribirlos totalmente bien. Y ahí fue donde me fue bien. Y, o sea, realmente los únicos rubros que yo tenía mal eran los matemáticos. Los exámenes de matemáticas siempre me fijaba que eran los puntos donde yo estaba de la fregada. O sea, sí, en la prepa, en la preparatoria, sí nos enseñaban a hacer ecuaciones y a despejar X y todas esas cosas. Pero a mí las matemáticas a mí de hecho me entraron las matemáticas con sangre. Yo sí fui de las personas que les enseñaron a multiplicar mientras los golpeaban. Ojo, no estoy diciendo que esté bien hacerlo. De hecho, soy ejemplo de que no está bien hacer eso. Pero a mí sí era como de que 2 por 1 y no, pues 2 por 2, 4 y 2 por 3, no, pues 5, verga, pum, un golpe, una cachetada o cosas así. Que bueno que ahorita ya las cosas están cambiando demasiado para la gente que es joven, pero pues a mí la verdad por ese tipo de cuestiones las matemáticas jamás me entraron bien. Fue como un trauma, aparte de psicológico, fue un trauma de que, ay, no, ahí tengo que hacer examen de matemáticas. Inclusive en la preparatoria, yo nunca había reprobado nada, así más atrás, hablando de primaria y secundaria. Nunca había reprobado nada, nunca me había metido un examen extraordinario, nunca había tenido que hacer un curso extra de verano o cosas para pasar. Hasta la preparatoria es cuando yo tuve esos problemas, de que incluso hice, regularmente aquí en México se hacen 3 años, bueno, aquí en Guadalajara se hacen 3 años de preparatoria y yo hice 3 años y medio porque me quedé un semestre más por haber reprobado matemáticas, educación física, porque pues, soy ñoño, y también había reprobado física. Me acuerdo que había reprobado esas 3 materias. Y aquí en la Universidad de Guadalajara, si repruebas 3 materias, se supone que en la preparatoria te retienen el semestre. Hasta que no las pases, no puedes seguir con el plan de estudios. A mí me pasó eso. Entonces, ya, para quitar este contexto final,
a mí siempre me estaba yendo muy mal en matemáticas para poder entrar a la universidad. No fue hasta que años después, ya cuando volví a entrar a otro, ¿cómo se llama? Volví a entrar a otro ciclo de depresión porque ya estaba trabajando, ya no estaba en la tienda de videojuegos, que de hecho eso me gustaba porque me gustan los videojuegos, ya no juego tanto, pero me gustaba ese trabajo. Fue hasta que caí como cajero, un vil cajero en una mueblería aquí en la ciudad, y de que yo iba y yo me notaba triste, yo me notaba inclusive había subido de peso, no dormía bien y casi, la verdad ahí fue donde empecé como con mis peores rachas de borracheras, porque inclusive tuve una tarjeta de crédito y ya. Hubo un momento de descontrol muy feo en ese momento, válgame la redundancia, en mi vida, y fue donde dije, ¿saben qué? Otra vez, aquí estoy, no estoy contento con lo que estoy haciendo, no soy feliz y no salgo en la universidad. O sea, añádenle, aparte de que de todo eso, no había salido en la universidad. Mi familia en ese entonces pues, sabía que me estaba dando dinero, sabía que podían contar conmigo, sabía que pues poco o mucho de lo que estaba dando, pues les estaba sirviendo. Entonces ellos nunca me dijeron, ay, oye, te ves muy triste, oye, o sea, también ahí hay ciertas cosas que a veces no notamos de la gente que nos rodea, que de verdad, pues, si los vemos y si nos ponemos a analizarlos en sus comportamientos y en la forma en que se desenvuelven, vamos a notar que tienen algo. Así muy mínimo, háganlo, hagan ese ejercicio. Vamos a notar que tienen algún problema ahí que no quieren expresar o que no han dicho. Y a mí en mi caso fue eso, de que de verdad estaba deprimido y yo me sentía sin ganas de seguir en cualquier cosa. Yo nada más me levantaba y mi única esperanza o mi única salida era saber que el fin de semana me iba a poder ir a pistear con mis amigos, iba a poder tomarme unas cervezas y era todo. Ese era mi escape. Entonces fue cuando ya toqué otro fondo y volví a hablar con mi familia. Volví a decirle, ¿sabes qué? Voy a comprar un curso. Aquí en la ciudad venden cursos para hacer el examen de admisión. Venden tanto los libros o los planes de estudio como ir a cursos presenciales. Y yo como estaba trabajando, yo no podía hacer planes presenciales. Entonces lo que hice fue comprarme la guía de estudios y sí fue un gasto más o menos fuerte. En ese entonces eran como 800 pesos esa guía, pesos mexicanos, que ahorita que son como unos $40 más o menos. O sea, a lo mejor no es mucho para otras personas, pero aquí sí, pues 800 pesos sí en el 2015 sí eran bastantes, ahorita ya no tanto. Entonces fue cuando pues yo ya empecé a estudiar en mis tiempos de trabajo, porque pues siendo cajero de esta mueblería no había mucho movimiento, yo estaba sentado las 8 horas que me tocaba trabajar, de 9 de la mañana a 8 de la noche con 2 horas de comida. Eso era lo más triste, te daban 2 horas de comida, pero pues no sales de donde estás 10 horas metido en una tienda. Entonces, ahí fue donde empecé a estudiar y como que poco a poco sí fue cambiando mi semblante y fue cambiando mi forma de ver las cosas. Empecé a hacer mi estudio, empecé como a querer yo meterme y mi mamá, mi papá y creo que en ese entonces mi hermano, mi hermano estaba, empezaron a notarme como que ya menos perdido en mis pensamientos y más metido en el, oye, ¿sabes qué? Pues me estoy metiendo a querer entrar. Y no fue sino hasta que compré esa guía que yo dije, ya, esta es la última vez que lo voy a hacer y si no lo hago voy a ver qué más hago. O sea, me puse también yo un límite, decir, ¿saben qué? Si no entro en esta última vez, voy a buscar hacer una de paga. O sea, me metí en muchas opciones, porque para esto la Universidad de Guadalajara es de cierta forma gratuita. O sea, sí tiene menos costos que una universidad particular, pero pues no es tan costosa, en excepción de pues, los materiales que necesitamos, pero eso es otro tema. Ahí tuve mi último acercamiento con mi familia y me senté con ellos y les dije, ¿saben qué? Por todas las situaciones y por todo lo que acaban de escuchar ustedes, yo ya tenía la decisión de no mover el dedo y no quitar el dedo del renglón, de decir, ¿saben qué? Esto es lo que quiero hacer y no me van a hacer cambiar de opinión porque ya tuve,
a lo mejor no son cosas tan difíciles como de, ay, sí, me corté una mano, cosas como de su superación, de gente que no tiene piernas y cosas así. Pero para mí era un fondo que dentro o fuera de mis privilegios, con dinero, sin dinero que tenía, a mí ya me estaba afectando y de una manera tanto en salud como en anímicamente, como de manera psicológica, que de hecho hasta años después pude arreglarlo con terapia, pero a mí en lo personal ya me estaba causando un mal. Entonces yo ya estaba harto de mi vida. Realmente yo ya había llegado al punto de decir, bueno, y si me muero, ¿qué diferencia voy a hacer? Si ya todo esto sigue igual, si la vida va a ser de esta manera, si va a seguir siendo de este tipo de vida rutinaria, de una vida que no tiene un cambio, que no voy a ser feliz en ella, pues ¿para qué? Hasta ese punto había llegado cuando dije no, sin saberlo, sin haber acudido a terapia, aunque sí se los recomiendo, vayan a terapia, de hecho deberían ir todos, pero en ese entonces no tenía ni cómo pagarla. Y fue donde yo pues dije, no voy a quitar el dedo renglón, me va a valer madre lo que me digan, me va a valer madre lo que piensen de que te vas a morir de hambre, sí, pero menos me voy a morir de hambre haciendo algo que a mí me gusta y no morirme sentado frustrado en un escritorio con un cubículo y 3 personas que están igual que yo. Que es posible, pues. Ahí fue donde se quebró todo dentro de mí. Dije, ya no voy a permitir y no voy a dejar pasar nada más de tiempo, porque yo ya tenía, en ese entonces, hice el examen en enero y fue cuando salió, no, hice el examen en agosto y fue cuando las personas que hacen el examen y pasan entran en febrero, enero, febrero más o menos. Hice el examen en agosto del 2014 y en enero del 2015 recibo la notificación de que sí, era aceptado dentro de la Universidad de Guadalajara. Y no les voy a mentir, en ese momento yo llegué al trabajo, a mí me llega, pues tengo mi correo, ¿cómo se llama? Conectado con mi smartphone, entonces siempre estoy recibiendo correos ahorita de trabajo, pero siempre desde hace años yo estoy leyendo correos en mi teléfono. Entonces eran como las 10 de la mañana más o menos y es cuando recibo el mensaje. Yo para esto pues ya tenía una hora trabajando, o sea, ahí haciéndome güey en la oficina, o en lo que se supone que era como oficina de ahí de la mueblería. Y recibo el mensaje, recibo yo el correo de confirmación y lo primero que hago es hablar con mi mamá. Ella fue la que siempre me estuvo apoyando en mis decisiones, entonces le dije, ¿sabes qué? Me llegó el correo, llegó esta oportunidad y yo ya voy a dejar de trabajar. Hoy voy a ir a presentar mi renuncia y yo ya no voy a venir porque yo ya salí en listas y lo que yo quiero es estudiar. Me dijo, bueno, pues al rato platicamos ahí con tu papá y vemos qué onda y nos acomodamos. Y yo pues también, como sabía que no estamos en las mejores condiciones y sabía que en ese entonces pues no había tampoco tantísimo dinero, dije, no voy a dejar de trabajar, voy a buscar algún trabajo de medio tiempo, algún trabajillo ahí que medio me pague lo que sea y lo que salga, pues yo también solventarme mis gastos, ¿no? Como ir a la escuela o como comprarme mis materiales, que básicamente es lo que hice toda mi carrera. Yo trabajar para yo comprarme mis cosas. Sí me apoyaban con las inscripciones que cobran cada semestre, que empezaron siendo como 550 pesos y ahorita ya están en 730 más o menos, creo. Pero fuera de ahí, pues más que nada los gastos mayores, por ejemplo mi tableta o mi cámara y cosas así, pues sí fueron gastos que se tuvieron que hacer y que tuve que solventar de una u otra manera. Dejando eso aparte y dejando esa experiencia para después, en otro programa ya hablaremos de las cosas que gastas en una escuela, por si ustedes quieren meterse a algo que tiene que ver con creatividad. Y yo creo que lo escucharon también la semana pasada con Lolo, ¿no? De que pues sí se gasta y se gasta mucho en este tipo de actividades.
Pero bueno, hablo yo con mi madre, le digo, ¿sabes qué? Ya salí, ya estuvo todo esto. Y lo primero que yo hago es ir a las oficinas de las centrales de las mueblerías. O sea, yo le dije a mi jefe inmediato, ¿sabes qué? Me voy a ir. Y pues como no hay leyes de que me digan, no, pues es que te tienes que quedar. No, yo ya me voy porque voy a renunciar. Y creo que fue la vez más satisfactoria que tuve una renuncia así de decir, ¿sabes qué? Váyanse al carajo. Váyanse al carajo porque yo ya estoy fuera de aquí, yo ya no quiero estar aquí, yo ya voy a dedicarme a otra cosa. Y de hecho, es lo chido, lo mejor que me pudo haber pasado es eso, porque de no haber sido así, yo siento que ya desde hace mucho hubiera tenido más problemas físicos o mentales que los que ya tuve o tengo. En fin, ya para más o menos ir cerrando esta historia y de más o menos ir comentándoles cómo fue todo mi proceso de decirle a mi familia cómo quería yo ser cómo quería yo tener más bien esta profesión. Pues yo llego, renuncio, me dicen, ¿sabes qué? Tal día ven por tu cheque pues ya de que tu finiquito, pues de que ya no vas a trabajar con nosotros. Y ahí, pues en la noche, llego con mi familia, estaba reunido mi papá, estaba reunido mi mamá. Y yo sé que tuve la oportunidad y tuve el privilegio de que mi familia dijera, bueno, ¿quieres hacer esto? Te vamos a apoyar. A lo mejor no te vamos a dar todo, pero vamos a hacer lo mejor que podamos en cuanto a apoyarte, decir, bueno, está bien, tú lo quieres hacer. Y yo agradezco realmente a mi familia por eso, agradezco a las personas que han estado, incluidos mi abuela, hablando del capítulo de hace dos, de los sueños frustrados. Mi abuela, a pesar de lo que me había dicho, de que no, que cómo es esto, de que cómo vas a comer de esto, para ponerlos también en contexto en mi familia, pues mi abuela no vive aquí en la ciudad, entonces la veía muy pocas veces, pero dentro de eso, las veces que me veía, sí me decía, oye, te hace falta algo, te puedo mandar algo, necesitas algo, o sea, sí me apoyó, a pesar de que no le gustara lo que hiciera. Y yo sé que muchas personas a lo mejor no se animan o no quieren hacer este tipo de actividades o no se quieren meter a estudiar en algún ámbito de creatividad porque pues su familia no los apoya. O sea, para empezar, siempre la familia va a ser uno de los primeros topes para hacer cualquier cosa. Por el miedo de nosotros oye, pues a lo mejor no me va a dejar dinero y a lo mejor no me va a dar remuneraciones rápidas y pues no estamos en esa condición. Y no estoy tampoco queriendo decir que el que quiere puede, porque realmente esa no es la realidad. A veces el que quiere no puede y es muy, muy consciente de eso. Pero por lo menos me he dado cuenta a lo largo de este camino que he tenido yo dentro del ámbito creativo que no se necesita tanto la aprobación más que la tuya. En el sentido de, si tú no te sientes convencido y si no te sientes con la seguridad de lo que vas a hacer, es muy probable que a lo mejor en los primeros semestres, porque también esa es la otra cara. La otra cara es de que muchas personas piensan de que, bueno, pues voy a estudiar diseño gráfico por estudiar algo. Y créanme que de la generación que entramos a la universidad, la mayoría se ha salido precisamente porque pues, dijeron, sí, diseño gráfico. Y se dan cuenta también ellos que no es lo que ellos pensaban. Se dan cuenta que no es lo que creían y desertan y ya perdieron una oportunidad o ya más bien no aprovecharon esa oportunidad y le quitaron la oportunidad a alguien que sí quería estar ahí. Sí, suena a algo que les diría un profesor también, pero es la realidad, realmente es la realidad de que hay muchas personas que sí quisieran tener ese lugar y muchos como que, sí, está bien. Pero bueno, ya continuando con mi historia de mi familia, yo llego esa noche, me dicen, ¿sabes qué? Te vamos a apoyar, vamos a hacer lo posible por estar, pues, si no dándote la mayor cantidad de dinero, sí apoyándote que con los camiones, de que necesitas materiales, pues también vemos de dónde los sacamos. Y entre todos han salido a ayudarme, mis tías, pues mi abuela, también, pues mi familia directa. Y ahí es donde me di cuenta de que a pesar de que no sean un pilar tan fundamental en el desarrollo profesional,
O sea, sí es un pilar, pero no es de los principales. Yo lo considero así. El apoyo familiar sí es necesario en cualquier ámbito que vayas a desarrollar. Ya sea de que si quieres ser veterinario, de que si quieres ser doctor, de que si quieres ser cualquier cosa. Si no hay un apoyo familiar, realmente va a ser muy difícil que las personas hagan lo que realmente quieren hacer. Y eso es, dentro de mi experiencia, yo creo que es de las cosas que más tendríamos que buscar. No estoy diciendo que sea absolutamente necesario, sí ayuda mucho tener a la familia de tu lado, pero ya también hay historias de gente que desafió, así de que todos sus, no sé, todos sus hermanos eran abogados y él decidió ser, no sé, veterinario. O todos sus hermanos eran ingenieros y me ha tocado saber de compañeros míos en la universidad de que, pues todos mis hermanos eran, no sé, ingenieros y ya yo decidí ser arquitecto o decidí ser diseñador de interiores o cualquier cosita de esas, de las, ¿cómo se llaman? De las carreras que están elegibles dentro de ese ramo de creatividad. Inclusive también aquí en Guadalajara, pues el CUAD, lo que es el Centro de Arte, Arquitectura y Diseño de la Universidad de Guadalajara, tiene 3 sedes, que en una sede es donde está diseño industrial, diseño gráfico, diseño de modas, diseño de interiores, arquitectura y audiovisuales. En otra sede tiene artes plásticas, tiene fotografía, tiene danza, tiene teatro y en otra sede tiene música, que es el Conservatorio de Música de la UDG. Y todos son dentro de la misma centro universitario, nada más son 3 sedes distintas. Incluso de las pocas interacciones que yo tuve con las otras 2 sedes, sí me tocó ver de que gente que está estudiando danza, está estudiando artes plásticas o fotografía y que son gente que su familia nunca los apoyó o que de plano están viviendo solos y están sacando ellos solos sus estudios. No quiero decir que con esto pues para globalizar todo, no quiero decir que el apoyo familiar es imprescindible, pero tampoco es nunca sobra. Si lo pueden tener, chido. Si no lo pueden tener y quieren realmente, pues como en mi caso, pues de que no van a quitar el dedo del renglón, se puede hacer de las dos maneras, pero yo siento que lo principal sí es tener una comunicación abierta con tus intenciones, con tu familia de lo que quieres hacer. Y no nada más con la familia, o sea, también, no sé, con pareja o con tus amigos o con tus hermanos o con tus jefes, precisamente con la gente que convives y que sabes que vas a tener una interacción. Siempre buscar ser sinceros y decirles, yo busco esto y esto es lo que quiero hacer. Entonces, esa es la manera en la que yo salí, se puede decir, del closet creativo. De hablarlo sinceramente, tuve que pasar, y los puse en esa historia, tuve que pasar muchas cosas para yo finalmente decidirme qué estudiar y a qué dedicarme y qué querer hacer de mi vida, se puede decir. Pero también se es válido, y si tú nos estás escuchando y es la primera vez que nos escuchas y no sabes si no quieres meterte en un ambiente creativo, pero también tienes este problema, se vale no saber qué hacer con tu vida en el momento en que todos te dicen. Porque cuando sales aquí de la preparatoria ya es como de, ya sabes que vas a estudiar y que te meten a cursos de inducciones de sí, esto se puede hacer en una ingeniería y esto se puede hacer en arquitectura y esto se puede hacer en químico y esto se puede hacer en diferentes ámbitos, en administración. Pero se vale no saber qué querer hacer, se vale. Si no quieres estudiar o si quieres hacer cualquier otra cosa, pues ya es totalmente decisión de cada persona. En mi caso, y yo lo comparto desde la perspectiva de una persona que tuvo que pasar diferentes problemas psicológicos y diferentes problemas físicos y de salud para decir, no estoy feliz donde estoy y yo quiero hacer esto. Y no quitar el dedo del renglón. Y sí meterme en el papel de no me importa si no me vas a apoyar, yo voy a buscar la manera de cómo hacerlo. Igual vendiendo chicles en la calle, no sé. De alguna manera yo quería solventar esos gastos y yo quería pues estudiar esta carrera que finalmente pues ya se puede decir que la terminé, aunque faltan ciertas cosas como ya les había comentado, pero ya no siento como esa incertidumbre de qué voy a hacer de mi vida. Ahorita ya llegaron otras cosas nuevas, ¿no?
en qué vertiente del diseño me voy a meter, o si el trabajo donde estoy a gusto, o si lo que estoy haciendo estoy en lo correcto o no, pero ya son cosas que tienen más que ver con mi personalidad y con la forma en que yo desarrollo mis proyectos que con la forma en que yo entré a esta vida. Y bueno, pues sin nada más que agregar, no sé, ustedes, ¿cómo fue? ¿Tienen alguna historia o tienen alguna anécdota que nos quieran contar ahí en redes? Nos pueden buscar ahí en Instagram, Twitter y Facebook. Estamos como Creative Podcast. Si tienen experiencias que quieran compartir con la comunidad de aquí del canal que se está haciendo, que no es mucha, ahorita llevamos creo que como 100 personas alrededor del mundo, no sé, la gente que nos escucha, de acuerdo a mis estadísticas del Anchor, creo que nos escuchan en Estados Unidos y nos escuchan en Irlanda. No sé qué está haciendo mi podcast hasta allá, pero qué chido que nos escuchan. No sé, ustedes, ¿cómo fue la manera en que decidieron vivir de esta manera? ¿Cómo fue que llegaron al ambiente de creatividad? Esta fue mi manera de cómo yo decidí realmente dedicarme a esto, de qué tuve que pasar. Si las quieren compartir con nosotros, pues ahí nos buscan en las redes otra vez, es Creative Podcast. Y ahí pues los vamos a leer, los vamos a checar y si nos permiten en algún otro capítulo vamos a comentarlo. Pero bueno, eso es todo lo que quería compartir con ustedes esta semana. Ahora sí me extendí un poquito y tuve esa libertad de poder tener la casa libre por un momento para poder yo hablar con ustedes y ahora sí hablar con mi volumen normal de voz y no tener tantos problemas, porque yo sé, y sí me lo comentaron y lo sé, tuve muchos problemas de audio cuando estaba hablando muy bajito porque estaba grabando como a las 12 de la noche y como muchos saben, y si no se los comparto, no vivo solo, entonces no quiero reglas de convivencia. No quiero molestar a nadie de aquí de mi casa. Pero en fin, esto es todo por esta semana. La siguiente semana, si no me falla mis cálculos, voy a invitar a uno de mis amigos más viejos que tengo en este ambiente creativo. Y no se lo pierdan. La siguiente semana va a estar interesante porque también pues, es otro diseñador gráfico. Él sí también ya terminó. Pero nos va a compartir también su historia. No sé si como la mía o peor o mejor, pero cómo fue que terminó en este ámbito creativo y cómo es que él se inspira y cómo él... Pues varias cosas que vamos a platicar con él. Entonces, pues no se lo pierdan. Ahí nos escuchamos la siguiente semana y pues nada, nos vemos. Bye.